Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Luis Endara, soy de la materia de diseño vial y pues bueno, le vengo a decir el resumen de la clase con fecha del 23 de junio del 2025 con el tema de la compactación del suelo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que compactar bien el suelo es fundamental nosotros, ya que esto nos ayuda a evitar hundimientos o agrietamientos de nuestra vía, que es lo fundamental que nosotros queremos evitar. Entonces, nosotros para decir esto, nosotros debemos de determinar, para compactar, nosotros debemos utilizar una cantidad de agua. Entonces, nosotros debemos calcular la cantidad de agua exacta, pero también hay dos parámetros importantes. Entonces, si nosotros tenemos mucha agua, si nosotros tenemos mucha agua en nuestro terreno o regamos mucha agua, ese suelo se va a poner pastoso, fangoso, no se va a poder compactar. Pero si nosotros igualmente regamos poca agua, ese suelo se va a volver terrenoso y duro. Entonces tampoco se va a poder compactar. Eso quiere decir que antes de compactar nosotros debemos verificar eh, la cantidad exacta o la cantidad necesaria que necesita el suelo para que sea compactado. Entonces, un ensayo fundamental aquí es el ensayo Proctor, ya que este ensayo nos ayuda con la verificación del contenido de humedad óptima. Entonces es sumamente nosotros importante que lleguemos a ese contenido de humedad óptima, perdón, para nosotros poder determinar y para que el suelo sea compactado correctamente, porque ya que nos dice la compactación, nos dice que aquí las partículas se deslizan y se vuelven uniforme. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Que todas esas partículas sean uniformes y pues para nosotros poder determinar esas partículas, nosotros tenemos que determinar correctamente este contenido de humedad óptimo. Entonces el ensayo Protor nos da ese contenido de humedad óptimo. Pero también hay métodos para medir o estimar la humedad en campo. Entonces tenemos el primer método del horno, o estufa aquí de humedad, higrómetro portátil y pues la prueba manual. ¿Cuál es la más eficaz aquí en estos cuatro métodos? El método más eficaz es el método de horno o estufa. Es sumamente importante este método. Este método es el más eficaz de todos. Pero, ¿qué pasa cuando es más eficaz? Este método se tarda, el método de horno se tarda, porque nosotros debemos de esperar que se seque el horno, debemos pesar el suelo originalmente, después debemos de dejar en el horno que se seque, así dependiendo de los días. Y bueno, la prueba manual es la estimación práctica, es como que una estimación práctica más rápida. Entonces aquí, dependiendo de la prueba manual, nosotros vamos a tener como resultado aquí. Entonces eso es como que la prueba manual se le hace como que el método más rápido en campo, pero el método más preciso y eficaz es el método de horno o estufa, que nosotros ahí podemos determinar los valores, se diría correctamente. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se ajusta esta humedad. Nosotros decimos que tenemos muy seco, muy húmedo y casi óptimo. No podemos decir óptimo, óptimo con el contenido de humedad necesario, pero es casi óptimo. Entonces serían ese. Pero nosotros tenemos que tener que tenga el contenido de humedad del 95%. Si pasa eso, si pasa eso, es correcto el contenido de humedad. Pero si disminuye ese porcentaje, no es óptimo. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Entonces nosotros casi consideramos que del 95 para arriba, sí. Entonces, si el suelo es muy seco, nosotros vamos a, a regar el agua con el camión cisterna. El camión cisterna yo he visto que tiene un tubo con agujeritos y eso va regando. Entonces eso va regando en nuestra vía, pero nosotros antes tenemos que coger una pequeña parte de nuestra vía que es importante para nosotros ahí hacer el ensayo correspondiente o verificar el contenido de humedad correspondiente con el cono de arena o el densímetro nuclear. Es sumamente importante, hoy me hago énfasis en esto, el densímetro nuclear y el cono de arena. El densímetro nuclear es el método más efectivo en campo, se diría, pues el cono de arena también lleva su tiempo, pero también es efectivo. Es más efectivo que el densímetro nuclear, nuclear se diría, perdón. Entonces, es importantísimo. Entonces, con estos dos aparatos, determinar el contenido de humedad óptima. Entonces, ahora vamos. Si es muy seco, regar con el camión cisterna, el cual yo lo había mencionado. Si es muy húmedo, nosotros vamos a dejar secar. O si nosotros tenemos mucha sombra, nosotros eh, debemos traer un suelo seco y ponerlo encima para que ayude al secado de ese suelo, para que nos ayude al secado de ese suelo. Y casi óptimo se diría que se puede compactar directamente. Pero nosotros eso, como les digo, es primero hacer el ensayo
en una pequeña franja para verificar el contenido de humedad óptimo. Ahora sí, bueno, ahora sí nos vamos más en énfasis de esto lo que les digo, cómo se calcula cómo se calcula la humedad óptima de este suelo. Entonces nosotros primero, para nosotros cuando estamos en campo, nosotros tenemos que coger una parte de esa vía, entonces tenemos que compactar o, o hacer una pequeña prueba de compactación, solo una pequeña prueba de compactación. Para nosotros ahí verificar, ahí medimos la humedad óptima con estos dos aparatos que decimos, con el cono de arena, perdón, o el densímetro nuclear. Entonces, si nosotros tenemos la compactación, si ya nosotros hacemos la compactación y verificamos ese contenido de humedad, entonces nosotros vamos a poder determinar que sea mayor del 95%. Si es mayor del 95%, es efectivo. Es un suelo muy efectivo, se diría. Entonces nosotros tenemos que poder terminar con eso. Como lo menciono, nosotros tenemos que llegar al contenido de humedad óptimo y pues a la densidad igualmente óptimo con estos aparatos del densímetro nuclear y pues el cono de arena. Ahora, ¿qué nosotros vamos ahora? Nos vamos al ensayo proctor. Aquí el ensayo proctor tiene el estándar y el modificado. El estándar se va a hacer compactaciones de bajo nivel, se diría. Suelo que emplearse en suelos que no van a ser estructurales. ¿Qué significa esto? Que no van a ser estructurales. Suelos que no van a tener carga estructural o no van a tener cargas, no van a soportar mucha carga, se diría. Entonces eso, en aceras, jardineras, etc. Entonces ahora nos vamos con el ensayo proctor modificado. Aquí sí es sumamente importante que se aplique mayor energía de compactación real. ¿Y aquí por qué? Porque este sí va a soportar cargas estructurales reales. Cargas estructurales. Este ya se emplea más en el diseño de las carreteras. Y pues eso ha sido toda mi explicación. Espero sea la mejor. Pues y muchas gracias, ingeniera, y hasta luego.